Buenas noches a todos. Qué gusto poderlos encontrar esta noche en esta charla que, por cierto, pinta muy interesante. Todos sabemos que para nosotros es una dificultad constante la polifarmacia en todos los pacientes con enfermedad renal crónica, pero en especial en los pacientes adultos mayores. Una de las cosas que siempre hemos dicho es que el paciente adulto mayor tiene problemas de memoria, para acordarse si ha tomado el medicamento, pero muchas veces pasa es que no se acuerda que ya se lo tomó y se lo vuelve a tomar o son tantos que se confunden, en fin. Es por eso que hoy la doctora Eliana Patricia Dueñas nos va a acompañar con esta interesantísima charla de polifarmacia en el adulto mayor. La doctora Eliana Patricia Dueñas es una gran amiga, es una especialista en medicina interna y en geriatría clínica en la Universidad de Caldas, es especialista en medicina familiar en la Universidad del Valle, es geriatra de la Fundación Valle de Vilí, es docente del Departamento de Medicina Familiar de la Universidad del Valle y es la secretaria ejecutiva del Comité de Nefrogeriatría de Asocolnef. Pues doctora Eliana, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y muchas gracias por acompañarnos en esta complicada tarea de la farmacéutica del adulto mayor. Muchas gracias. Bueno, muy buenas noches para todos. Primero que todo, gracias a la Asociación Colombiana de Nefrología por la invitación, por el interés en los temas relacionados con el adulto mayor. Desde el Comité de Nefrogeriatría estamos trabajando entre nefrólogos, geriatras e inclusive ahora con paliativistas y antropólogos el tema de la enfermedad renal en el adulto mayor y en general la enfermedad renal crónica especialmente. Y bueno, si pudiéramos resumir en una sola palabra, en una sola frase, el mensaje principal de esta charla es menos es más. Pues menos es más es una frase que no solamente se ha tomado desde la medicina, inclusive los que lo utilizaron antes que nosotros fueron entre artistas y arquitectos. En este caso, Ludwig van der Rohe fue un arquitecto alemán que hizo esta obra, que es el pabellón de Alemania en la Exposición Internacional de Barcelona hace ya casi un siglo. Él mencionaba esta frase de menos es más, porque en su obra mostraba como no era la cantidad de detalles lo que hacía maravillosa una obra, sino era la racionalización de esos detalles y la simplicidad lo que hacía una obra maravillosa. Y posiblemente esos principios de simplicidad y racionalidad son los mismos que debemos utilizar en nuestra práctica clínica cuando hablamos de medicamentos. Inclusive ya actualmente vemos como la frase de menos es más es utilizada en algunas sesiones académicas e inclusive uno de las revistas más importantes a nivel mundial tiene un apartado específico para hablar de menos es más, racionalizar el uso de todas las ayudas diagnósticas de los medicamentos y de los abordajes diagnósticos con nuestros pacientes. Y cuando hablamos de adulto mayor, aún más. Para tomar un ejemplo, les voy a presentar a Memo. Memo es un paciente de 80 años, es un paciente que es hipertenso, ¿sí? Toma un antihipertensivo, llega a la consulta de su médico general y ese día no se tomó la medicación. Se le había acabado la medicación, no se la habían entregado en la EPS y ese día llegó con unas cifras tensionales elevadas. Sin mayor interrogatorio, el médico le encontró las cifras tensionales altas y le dio una medicación. Esta medicación pues la toleró bien, sin embargo empezó a ver que se empezaron a hinchar los tobillos, fue nuevamente a donde otro médico, el otro médico evalúa que hay un edema grado en miembros inferiores e inicia un diurético. Con ese diurético empecé a ver a Memo que empieza a orinar más, inclusive ha tenido episodios de incontinencia urinaria, va donde el urólogo y el urólogo le formula otra medicación para controlar la incontinencia. Sin embargo, esa medicación de la incontinencia empieza a generar en Memo de pronto algunas fallas de atención, se empieza a sentir un poco más dormido de lo habitual, entonces él se preocupa por ello, empieza a estar inatento, se le empiezan a olvidar algunas cosas, va donde el neurólogo y le da otra medicación para mejorar la memoria. Con esa medicación empieza a tener algo de rinorrea y con esa rinorrea vuelve a donde el médico general. El médico general le ordena un ciclo corto de otra medicación para controlar esos síntomas y con esa medicación a los pocos días empiezan a encontrar las cifras tensionales elevadas y de allí se vuelve a adicionar otra medicación. Y fácilmente vamos en 7, 8 medicamentos que simplemente se pudieron racionalizar con una evaluación médica inicial más adecuada.
Vemos que el número de medicamentos en la población general aumenta conforme aumenta la edad. Vemos entonces que los adultos mayores tienen una alta carga de consumo de medicamentos. Se considera que si bien ellos pueden corresponder entre el 10 al 15, inclusive hasta el 20% de la población, responden al menos por la tercera parte de las formulaciones en los sistemas de salud. Y si bien vemos que en general el uso de medicamentos ha incrementado con los años, si comparamos cómo ha incrementado el uso de medicamentos en pacientes más jóvenes, que son la línea roja, y los pacientes mayores, que son la línea naranja, vemos evidentemente que son los adultos mayores los que han tenido un incremento exponencial en el uso de esos medicamentos. Entonces son principalmente los expuestos a la polifarmacia. Pero, ¿cómo definimos polifarmacia? De la polifarmacia tenemos dos enfoques principales, uno tomando el número de medicamentos y otro considerando qué tan apropiados son para el adulto mayor. Si tomamos la definición del número de medicamentos, hay diferentes definiciones en la literatura. Sin embargo, vamos a ver que 5 medicamentos o más es la definición más frecuente para definir polifarmacia, teniendo en cuenta que a partir de ese número es que se incrementan de forma exponencial las reacciones adversas a los medicamentos. Y denominamos polifarmacia excesiva a un consumo de 10 medicamentos o más. Pero realmente la forma más adecuada de ver la polifarmacia es pensar en qué tan apropiados son los medicamentos para nuestros pacientes. Hablamos de medicamentos inapropiados, por ejemplo, cuando utilizamos dos medicamentos del mismo grupo, ¿sí? O de grupos muy similares, en los cuales el efecto terapéutico no va a ser beneficioso, pero sí se van a multiplicar los efectos adversos. Esta concepción de medicamentos inapropiados, tal vez, como les comento, es la más apropiada. Inclusive hay estudios donde evalúan cuál es el promedio de medicamentos en pacientes con insuficiencia cardíaca de fracción de eyección reducida, y se ha visto que el promedio de medicamentos en estos pacientes, inclusive cuando se formulan de forma adecuada, puede ser de 10 medicamentos. Si estamos hablando de fracción de eyección reducida, entonces son los cuatro fundacionales, más si tiene comorbilidad, que es lo más probable, diabetes, súmele otros dos, si es hipotiroideo, otros, si tiene una cardiopatía de origen isquémico, otros dos medicamentos, y allí perfectamente nos estamos acercando a los 10 medicamentos, todos ellos racionalmente formulados, en el sentido que están indicados para sus patologías y para evitar los desenlaces graves en salud. ¿Y qué tan frecuente es la polifarmacia? Vemos aquí que realmente la prevalencia es bastante variable, y esa variabilidad depende de la definición que ha utilizado el autor para definir polifarmacia. En general, en pacientes ambulatorios y hospitalarios, la polifarmacia se presenta al menos en la mitad de los pacientes. En personas que están institucionalizadas o están con enfermedades avanzadas, estos tipos de pacientes pueden llegar a tener entre 5 a 8 medicamentos, muchos de ellos inapropiadamente formulados. Si estamos hablando del inicio de cuidado paliativo, se considera que cerca de la tercera parte tiene al menos un medicamento innecesario, y si estamos hablando del contexto de final de vida, este porcentaje de uso de medicamentos inapropiados puede llegar hasta el 50%. En Colombia, las estadísticas nos hablan en el estudio ENS que los adultos mayores tienen en promedio un uso de medicamentos de 4 a 5 por persona, y hasta la décima parte de ellos están indicados de forma inapropiada. Entonces vemos la gran problemática que se presenta con la polifarmacia en el adulto mayor. Y cuando hablamos de enfermedad renal crónica, estos problemas parecen incrementarse. La polifarmacia incrementa conforme aumenta la severidad de la enfermedad. Puede ir del 38% en pacientes con estadios 3 y puede llegar hasta el 80% en pacientes con estadio 5. En general, el promedio de medicamentos en pacientes con enfermedad renal crónica a nivel general es de 8 a 9, y en pacientes en diálisis puede llegar a 12 medicamentos. Hay ciertos esquemas de diálisis que pueden, en cierta forma, disminuir el número de medicamentos que se puede llegar a utilizar. Por ejemplo, los esquemas de hemodiálisis en casa han demostrado que este tipo de esquemas pueden disminuir el número de medicamentos, pero los regímenes se vuelven mucho más complejos, ya que el paciente tiene que manejar qué medicamento se tiene que tomar antes de la diálisis, cuál se debe tomar o aplicar después de la diálisis.
¿sí? Además, el mismo paciente debe aplicarse, por ejemplo, las inyecciones de eritropoyetina en casa. Entonces, de allí que la complejidad de la polifarmacia es mucho más complicada en estos regímenes donde utilizan menos medicamentos, pero la complejidad varía. Y se considera que en los pacientes con enfermedad renal crónica como población general y específicamente en adultos mayores, al menos la mitad de los pacientes toma una medicación inapropiada en el contexto de su funcionalidad o de su estadio de su enfermedad renal. ¿Y cómo influye el envejecimiento en la polifarmacia? Hay varios cambios, hay unos cambios relacionados con la farmacocinética y otros cambios relacionados con la farmacodinámica. La farmacocinética es aquello relacionado con la absorción, el metabolismo, ¿sí? Y la eliminación del medicamento. De esos cambios, uno de los más importantes es el metabolismo del primer paso. El metabolismo del primer paso para la mayoría de medicamentos se anula o se elimina al menos la mitad de esa medicación en muchos de los casos. Y eso hace que si en el adulto mayor hay una reducción de ese metabolismo en el primer paso que se da hasta en un 40%, pues la concentración del medicamento en sangre va a aumentar. Esto sucede para varios de los medicamentos, dentro de los IECA, los ARA2, por ejemplo, muchos de los antibióticos, y pues es mucho más crítico si hablamos de medicamentos pues, como warfarina, benzodiazepinas o de opiáceos. Otro de los cambios en la farmacocinética que es bastante relevante es la disminución de la tasa de filtración glomerular. Sabemos que esa tasa disminuye 1 mililitro minuto a partir de los 35 años y es crítica especialmente en mayores de 75 años, donde su tasa de filtración normal para la edad puede llegar a ser menor a 60 mililitros minuto. Y eso hace que el tiempo de acción del medicamento se prolongue aún más y lo hace más susceptible al adulto mayor a nefrotoxicidad por algunos medicamentos. De igual forma, se ha descrito que disminuye las concentraciones de albúmina y las capacidades de unión de los medicamentos a la albúmina. Es claro que no podemos hablar de que la hipoalbuminemia es normal en el adulto mayor. Sin embargo, esa disminución relativa en la cantidad y la disminución en la capacidad de unión a la albúmina hace que la cantidad de medicamento libre en sangre sea mucho mayor. Recordemos que hay medicamentos, por ejemplo, como la ceftriaxona, que tiene unión a la proteína de alrededor del 95%, o por ejemplo, de la miodarona, que puede llegar a ser del 90%. Entonces hace que esos medicamentos con alta unión a proteínas pues tengan mayor riesgo de toxicidad y puedan llegar a tener concentraciones libres más altas. Por cuanto esto nos explica por qué una de las leyes en la formulación del adulto mayor es iniciar a dosis muy bajas y titular la dosificación muy lenta. También hay otros cambios relacionados con la edad que hace que la respuesta a los medicamentos varíe. Sabemos que predomina algo de disautonomía, especialmente en adultos mayores frágiles de a partir de los 80 años. Eso los hace más susceptibles a los antihipertensivos. Hay una disminución en la secreción tubular, entonces son más susceptibles a la nefrotoxicidad. Hay una disminución en la reabsorción de sodio y estos pacientes fácilmente pueden llegar a presentar hiponatremia ante fenómenos como diarrea o ante el uso de diuréticos. Lo mismo hay una disminución en la excreción de potasio, por lo tanto, si consumen medicamentos ahorradores de potasio, hacen hipercalemia mucho más fácil. Y otros cambios relacionados con la depuración de agua libre, cambios a nivel de la fragilidad tubular, que lo hace más susceptible a generar lesión renal aguda con el cambio de medicamentos o con algunas situaciones clínicas relevantes. Otros de los cambios son los cambios relacionados con la farmacodinámica. En estos cambios, principalmente los más relevantes, están relacionados con los medicamentos que actúan al nivel del sistema nervioso central. Hay un aumento de la sensibilidad, por ejemplo, de las benzodiazepinas. Entonces, esos pacientes con dosis inclusive muy pequeñas de benzodiazepinas pueden llegar a tener riesgo de caídas y de lesión. Con los antipsicóticos, estos pacientes pueden hacer más frecuentemente efectos secundarios como hipotensión ortostática, ¿sí? Prolongación del QT. Pueden hacer más fácilmente efectos extrapiramidales como distonía. Y en relación a los opioides, también hay un mayor riesgo de presión respiratoria. Y sucede algo curioso con los adultos mayores y es que muchas veces, especialmente para los opioides puros, estos pacientes hacen primero depresión respiratoria antes que hacer náuseas, excepto para el tramadol, que es uno de los opioides atípicos. Pero para ellos, inclusive,
si esperamos a que hagan náusea antes de hacer depresión respiratoria, posiblemente pues estemos poniendo en riesgo la estabilidad de ese paciente, porque hacen con mucha facilidad depresión respiratoria antes de hacer otros síntomas asociados al uso de opioides. En enfermedad renal crónica, además de los cambios farmacocinéticos y farmacodinámicos, nos enfrentamos a la gran carga de comorbilidad propia del adulto mayor y los cambios fisiológicos relacionados a la enfermedad renal. Entonces, que estos pacientes hacen con más facilidad edema, se sobrecargan más fácil y esto pues termina siendo un círculo vicioso que interacciona con todos los cambios relacionados como la farmacocinética y la farmacodinámica que vimos. Esta situación empeora si vemos cómo los adultos mayores pueden estar subrepresentados en muchos de los estudios. Los estudios clínicos se hacen habitualmente en adultos mayores robustos, los adultos frágiles están subrepresentados y en muchos de ellos esa relación riesgo-beneficio puede disminuir e inclusive puede ser adversa. Y si vamos a los pacientes que ya se encuentran con un enfoque netamente paliativo, pues la situación es más grave por cuanto los objetivos terapéuticos prácticamente se reorientan y con ellos, pues definitivamente el objetivo de algunos de los medicamentos, pues ya no tiene realmente ninguna utilidad. Uno de los mayores peligros de la polifarmacia son las reacciones adversas a medicamentos. Aquí vemos cómo el uso de 5 medicamentos duplica las reacciones adversas a medicamentos y con el uso de 8 medicamentos o más, esas reacciones adversas a medicamentos se puede cuadruplicar. Y eso está relacionado con lo que ya vimos, la edad, la pluripatología. Hay personas que pueden ser mucho más susceptibles a reacciones adversas a medicamentos y el antecedente de tener estas reacciones lo hace mucho más susceptible a presentar una nueva reacción. Hay factores psicosociales como el deterioro cognitivo, la falta de apoyo por parte de la familia, que hacen que esas reacciones sean más frecuentes por cuanto no se garantiza una adherencia adecuada. Y los factores relacionados con el médico, en cuanto no somos claros a veces con la prescripción o no explicamos los posibles efectos secundarios o la forma adecuada de tomar la medicación. ¿Listo? Entonces, de allí que debamos tener mucha precaución controlando todos estos factores, muchos de ellos pueden ser prevenibles y identifiquemos o dediquemos al menos una consulta a evaluar las interacciones farmacológicas e identificar en nuestro paciente qué medicamentos podríamos desprescribir de forma segura. Recordar también que dentro de las reacciones adversas de medicamentos, una causa de mortalidad frecuente, en un estudio se llega a describir que puede llegar a ser la cuarta causa de muerte más frecuente, se presenta o se puede llegar a presentar hasta en el 96% de los pacientes pluripatológicos, hablando de reacciones desde leves hasta muy severas, y siendo en casi la mitad reacciones bastante relevantes que llevan al paciente a consultar ya sea a urgencias o a una consulta prioritaria. De las admisiones a urgencias, inclusive se describe que una de cada 10 adultos mayores que consulta a urgencias es por una reacción adversa a medicamentos. Por tanto, si llega un paciente a urgencia, tenemos que pensar si hay algún medicamento que esté mediando ese síntoma nuevo que se ha presentado en ese adulto mayor. Y hay una relación también clara con síndromes geriátricos. Puede duplicar el riesgo de caídas, deteriora la función cognitiva, puede reducir hasta 2 a 3 puntos el mini mental test, se triplica el riesgo de malnutrición, aumenta el riesgo de incontinencia urinaria, llevando también a otras consecuencias en salud como la hospitalización, el deterioro funcional y la institucionalización. Este es un estudio donde nos muestra cómo la polifarmacia, tanto la polifarmacia de 5 a 8 medicamentos como la polifarmacia excesiva que está representada con las líneas azules, tiene un impacto tanto a nivel físico y de ejecución en lo que representa la banda color rosado claro y en azul todo el impacto que puede tener a nivel cognitivo, ¿sí? Con un mayor impacto evidentemente de la polifarmacia, pero a partir de 5 medicamentos pues hay un impacto en los dos, tanto en la cognición como en la ejecución. En la cognición, los mayores efectos están relacionados con disminución de la atención y en la velocidad de procesamiento. Y en las medidas de ejecución vemos que puede tener impacto desde la velocidad de la marcha hasta inclusive la fuerza de agarre en el paciente adulto mayor. Y en enfermedad renal crónica, vemos también en este estudio cómo la polifarmacia está relacionada con hospitalización, mortalidad
y caídas. Y si bien en este estudio no se logró demostrar que haya un impacto directamente en la progresión de la enfermedad renal, vemos que en este estudio la presencia de eh, 10 medicamentos o más genera un aumento importante en la progresión de la enfermedad renal, en los eventos cardiovasculares y en todas las causas de mortalidad. E inclusive con la toma de 5 nuevos medicamentos podemos tener inclusive, podemos llegar a inclusive a duplicar el riesgo de deterioro de la función renal. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues pensar siempre en que ante un nuevo síntoma, pues la solución posiblemente no sea una prescripción de una nueva medicación, sino una revisión juiciosa a la medicación que tiene nuestro paciente. Que no pase como le pasó a Memo en nuestro ejemplo, sino que no pase lo que sucede con la paciente de esta caricatura, donde el médico le dice, a su edad las personas se ponen ansiosas de tomar tantas pastillas, le puedo recetar algo para eso. Por tanto, reflexionando sobre el caso de Memo, que terminó con 8 medicamentos después de una primera atención en salud, debemos pensar, bueno, hasta qué punto podemos hacer una desprescripción de la medicación que tiene nuestro paciente. ¿Qué es la desprescripción? Es el retiro racional de medicamentos, ¿sí? Que se realiza de forma sistematizada y va a una vigilancia médica. Y esa desprescripción sí sirve para algo, pues realmente tiene un impacto positivo, disminuyendo el deterioro funcional, el número de complicaciones, aumenta la satisfacción del paciente, mejora el estado cognitivo, inclusive puede tener impacto en el sueño y en el apetito. Y en varios estudios se ha visto que si bien tiene muchas ventajas, la principal barrera son los médicos de cabecera, que tienen temor a la desprescripción. Muchas veces hacemos el tomar de que, ay, ¿qué tal que quitemos ese medicamento y se nos descompense? Y realmente se ha visto que en los grandes estudios la desprescripción no tiene un impacto, por lo menos desde el punto de vista estadístico, en hospitalización o en mortalidad. Si quitándole la medicación no vamos a hacer que se hospitalice más ni que vaya a tener un aumento en el riesgo de morir. Y puede ser, por el contrario, bien tolerada y mejorar todos los desenlaces clínicos para el paciente, mejorando evidentemente la calidad de vida de nuestro adulto mayor. ¿Y cuándo debemos pensar en retirar medicamentos? Pues ante un síntoma nuevo, ¿sí? O un síndrome sugestivo de un efecto adverso. Entonces, si llega el paciente a urgencias con un síntoma nuevo a consulta externa, pensemos, puede ser alguna medicación. Preguntemos si se ha iniciado una medicación reciente e inclusive si se ha iniciado una suplementación reciente de algún producto, inclusive herbal. Debemos pensar en desprescribir también cuando hay fármacos que generen cascadas de prescripción. Hay medicamentos que sabemos que generan efectos secundarios con mucha frecuencia. Por ejemplo, como lo sabemos, el amilodipino y el edema malleolar es un ejemplo que nos debe hacer pensar si tenemos esa medicación y hay edema, cómo puede estar interactuando en ese efecto secundario. Pacientes que tengan polifarmacia excesiva, pero desde luego, desde los 5 medicamentos tenemos que ser racionales a la hora de la formulación y el análisis de cada uno de los medicamentos. Cuando el paciente también hace transferencia de un servicio de atención, es decir, cuando llega a urgencias, cuando se pasa a hospitalización, cuando le voy a dar salida o cuando lo ingreso nuevamente a consulta en un control post-hospitalización, debo pensar realmente qué tanto necesita y qué tanto no. Un ejemplo muy frecuente es el paciente que presentó delirium y le dejan el antipsicótico seculum seculorum muchas veces sin una necesidad. El otro es cuando hay un diagnóstico de una enfermedad avanzada donde tenemos que analizar si el objetivo del medicamento realmente está sirviendo en ese paciente, donde se están reorientando todos los objetivos terapéuticos. ¿Qué debo tener en cuenta? Pues evaluar todos los medicamentos que toma el paciente, ¿sí? Tanto de los formulados como los que toma adicionales como los herbales, los suplementos, los que ellos no consideran medicamentos. El paso 2, evaluar los riesgos asociados a cada medicamento. El paso 3, evaluar cada medicamento. Entonces, pensar en qué contexto lo estoy dando. Lo estoy utilizando en prevención primaria, lo estoy utilizando en prevención secundaria. ¿Sí? Si tiene una indicación clara, si tuvo una indicación anteriormente, pero ya no lo tiene indicado. Si hace parte de una cascada de prescripción. Si el beneficio del medicamento supera los efectos secundarios potenciales. Si se ha logrado controlar realmente la enfermedad y si las metas de control de mi paciente son las adecuadas y si los síntomas por los cuales se prescribió la medicación ya se resolvieron.
Obviamente se debe priorizar aquellos medicamentos que ya hayan generado una reacción adversa al medicamento o que tienen la potencialidad de generar mayor riesgo que beneficio. Y por último, pero no, es tal vez el más relevante, es educar. Cómo manejar síntomas ante la suspensión de una medicación, porque pueden llegar a presentarse y es importante que por eso el paciente no vaya a dejar de hacer el proceso de prescripción o que podamos hacerlo de forma más lenta si se presenta algún efecto. Por ejemplo, en el caso de los diuréticos, que puede presentarse otra vez algo de edema, si lo estamos retirando, entonces hacer una prescripción más lenta y que los pacientes sepan cómo manejar. ¿Cómo hacer la desprescripción? Pues en la literatura se describen unos criterios explícitos que son una lista de medicamentos y están los criterios implícitos que son simplemente un análisis racional de medicamento por medicamento. Los criterios explícitos básicamente se basan en lista de medicamentos en los cuales tener en cuenta cuáles quito y cuáles en algunos contextos pueden ser los más apropiados y la idea es que se complementan estos dos criterios para hacer una desprescripción racional. Dentro de los primeros criterios están los criterios de Beers, son los criterios norteamericanos, se han actualizado a través de los años y la última actualización fue en el 2023. Hablan de una una detección de prescripciones inadecuadas en diferentes contextos, medicamentos que debemos eliminar, medicamentos que debemos evitar en ciertas patologías, medicamentos que debemos utilizar con precaución en algunas situaciones clínicas, medicamentos a tener consideración en interacción fármaco-fármaco y medicamentos que debemos considerar su ajuste de acuerdo a la tasa de filtración glomerular. Son como los grupos generales que tienen en cuenta los criterios de Birch, que son listas de cada uno. No voy a entrar en el detalle de medicamentos específicos, los invito más bien a consultar los criterios y evaluar de los medicamentos que utilicen en el día a día, cuáles son aquellos que están incluidos en la lista y poder racionalizarlos. Están los criterios de Stop Start. Hay un apartado, como su nombre lo dice, representa parar la medicación en ciertos contextos. Por ejemplo, el uso de tiazidas en hiponatremia o en pacientes con hiperuricemia. Y otro apartado relacionado con medicamentos que siempre debemos iniciar o considerar, es decir, opioides potentes en el dolor moderado a severo. Estos criterios están más avalados, tienen más evidencia, tienen más sensibilidad que los criterios de Beers. Hay evidencia también en la literatura que la aplicación de estos criterios disminuye la prescripción inapropiada, reduce el riesgo de caídas, de delirium y reduce también la estancia hospitalaria de nuestros pacientes. Tanto los criterios de Beers como los criterios de Stop Start es importante tener en cuenta que no están dirigidos a pacientes con objetivos paliativos exclusivos. Por lo tanto, en pacientes que se han reorientado los objetivos terapéuticos, se han adaptado unos criterios que son los de Stat Trail, que es dirigido específicamente para esos contextos. Igualmente, tener en cuenta que hay unos medicamentos que deben ser vigilados de forma estrecha, especialmente en el paciente con enfermedad renal, aquellos que tienen un estrecho rango terapéutico. El uso de analgésicos se debe racionalizar en ellos, ya sabemos todos los efectos secundarios que pueden tener los AINES. También en el uso de medios de contraste, considerar si requerimos nefroprotección y si el riesgo de exponerlo a un medio de contraste supera eh, o no los beneficios en relación a lo que vamos a ver con ese examen diagnóstico. Ten en cuenta que inclusive en pacientes con enfermedad renal crónica, estadio 3B4, el uso de preparaciones, por ejemplo, para la preparación intestinal y que te contengan fosfato puede tener efectos secundarios en esos pacientes. Y recordar siempre los herbales, que los pacientes los perciben como inocuos, pero realmente pueden tener efectos secundarios bastante severos en ellos. Estas diferentes herramientas que les dejo para que las consulten y donde hablan y especifican algoritmos para prescribir ciertos grupos de medicamentos. Entonces hacen consideraciones como que cuál es la utilidad de este medicamento y al cuánto tiempo puede tener el beneficio del medicamento y de acuerdo a ello considerar la desprescripción y sobre todo cómo desprescribir la medicación. Entonces pueden ser algoritmos que pueden ser muy útiles en la práctica del día a día. En relación a los criterios implícitos, les voy a mostrar uno de varios de los criterios
implícitos que se han creado. Este es uno que creó un autor que se llama Garfinkel. Lo estudió especialmente en hogares, sin embargo, su utilidad se ha extendido en otros contextos, en consulta ambulatoria, en hospitalización. Y este particularmente ha mostrado reducción en tasas de mortalidad, cosa que no lo ha hecho, por ejemplo, los criterios explícitos que vimos ahora. También tiene impacto sobre costos, sobre fragilidad, sobre el estado funcional y sobre el estado cognitivo. Entonces es un análisis paso a paso de cada uno de los medicamentos que tiene nuestro paciente. Entonces, ¿qué debemos pensar inicialmente cuando vemos un paciente con polifarmacia? Debemos analizar medicamento por medicamento. La primera pregunta que debemos hacernos es si existe una clara evidencia que el uso del medicamento a la dosis que tiene nuestro paciente para la enfermedad indicada para ese paciente es adecuado en relación a su funcionalidad y que el beneficio supera el riesgo. Si para nosotros es absolutamente claro que eso es así, pues seguimos con la medicación. Si tenemos dudas, debemos entrar a pensar el paso a paso. Entonces, primero, ¿será que ese medicamento tiene una indicación válida para el estado funcional de mi paciente? Debo preguntarme si los efectos adversos sobrepasan el beneficio en pacientes de esa edad y su grado de discapacidad. Debo- También debo preguntarme si ha presentado signos y síntomas de efectos adversos asociados al medicamento, si eventualmente tengo un medicamento puede haber uno superior y si ajustando la dosis puedo reducir los riesgos potenciales para mi paciente. Entonces, paso a paso debemos pensar en cada uno de estos aspectos. Un elemento muy importante es que en geriatría siempre debemos pensar si el tiempo en el que va a actuar el medicamento y en que va a generar los desenlaces positivos, pues alcanza a estar dentro de la expectativa de vida de mi paciente. Sabemos pues el ejemplo clásico de la aspirina en prevención primaria, en el cual para tener beneficios, pues el paciente debe tener al menos una sobrevida de 10 años y por lo tanto casi que en prevención primaria podemos decir que el uso de la aspirina está completamente revaluado en el adulto mayor. Entonces debemos pensar para cada uno de los medicamentos cuál es el tiempo en el cual me permitiría obtener el beneficio del medicamento y en este artículo evalúan, por ejemplo, el uso de estatinas en prevención secundaria, en el cual el tiempo en el cual podríamos obtener beneficios estaría alrededor de 6 meses, ¿sí? En pacientes que tengan una expectativa de vida entre 2 a 3 años, pues también considerar que los objetivos, por ejemplo, si estamos hablando de un paciente diabético hipertenso, pues están relacionados más con calidad de vida y algo de funcionalidad y que posiblemente los medicamentos que utilicemos para un control estricto de la enfermedad posiblemente no van a tener un impacto importante en los outcomes, por ejemplo, los cardiovasculares, en el tiempo que tenga de sobrevida nuestro paciente. Y si hay más de 3 años, pues hay otras consideraciones en cuanto al control, a las metas terapéuticas e igualmente en los métodos de tamización, por ejemplo. Vamos a poner dos ejemplos. Dos pacientes con las mismas condiciones en edad y las mismas condiciones biológicas, pero con una funcionalidad y un estado geriátrico muy diferente. Entonces es un paciente de 76 años, es hipertenso, tiene una fibrilación auricular paroxística no valvular, tiene un antecedente de un accidente cerebrovascular, un evento coronario hace 3 años, está anticoagulado con warfarina, tiene un INR variable, tiene unas cifras tensionales de 120/80, tiene una tasa de filtración glomerular de 48, ha presentado un edema malleolar, están consumiendo amilodipino, ha tenido un INR, como les comenté, variable y además de eso, desde el punto de vista funcional, está inmóvil, tiene una demencia avanzada, es un paciente que ya es dependiente en todas sus actividades, tiene una disminución en su producción verbal, está teniendo problemas para tragar, se encuentra institucionalizado. Teniendo estos tres medicamentos, pues tenemos que pensar si de estos medicamentos hay una indicación para la edad y el nivel de discapacidad para el paciente. Si empezamos a pensar en cada uno de ellos, posiblemente, pues si vemos la warfarina, pues es un paciente ya con una demencia avanzada, una inmovilidad, la anticoagulación per se, llámese con warfarina o con un anticoagulante directo, no va a tener ningún beneficio en este paciente desde el punto de vista funcional ya que ya está completamente limitado en cama, por lo tanto no va a tener ningún beneficio. La estatina, inclusive en prevención secundaria, en este contexto con un pronóstico de vida limitado, tampoco va a tener beneficio. Y si hablamos también del amilodipino,
pues vemos que inclusive las fibras tensionales pueden ser flexibilizadas y ya con un efecto que podríamos considerar un efecto adverso, el medicamento inclusive se podría suspender, dejando a este paciente prácticamente sin medicación. En contraposición a un paciente que tiene la misma edad, tiene la misma comorbilidad, pero es un paciente independiente, es autónomo, es un paciente sin deterioro cognitivo, sí, es empresario, todavía trabaja y tiene la misma medicación y los mismos signos vitales, la misma tasa de filtración glomerular. Analizar cada uno de los medicamentos, uno empezaría por el amlodipino. Bueno, teniendo un antecedente de un evento coronario, posiblemente si vamos a utilizar un antihipertensivo, pues este no sería el más adecuado para el paciente. Inclusive algunos pensarían, bueno, vamos a tomar un ecocardiograma para evaluar si tiene una insuficiencia cardíaca, qué fracción de eyección tiene y ajustar el manejo. Si vamos a hablar de la estatina, posiblemente diríamos, bueno, pues esa estatina es una estatina que nos está llevando a unas metas de LDL y de acuerdo a eso, pues pensaríamos en tomar un perfil lipídico y de acuerdo a ello tomar decisiones. Si estamos hablando de la warfarina, pues pensamos que es un paciente independiente, autónomo, se beneficia de la anticoagulación, pero teniendo en cuenta que ha tenido un INR variable, posiblemente la warfarina no sería el medicamento más adecuado en el contexto de una fibrilación auricular no valvular y tendríamos que cambiarlo a un anticoagulante más seguro, considerando que inclusive para una tasa de filtración glomerular de 48, pues para algunos de esos medicamentos, por ejemplo los anticoagulantes directos, algunos van a requerir ajuste como el rivaroxaban, en otros, por ejemplo con el apixaban, pues si tenemos un peso mayor de 60 kilogramos, pues no tendríamos necesidad de ajuste en este paciente. Entonces cambiaríamos toda la medicación a una medicación más adecuada para las condiciones del paciente. Entonces, siempre recordemos que aparte de los medicamentos hay otros contextos como el manejo no farmacológico y los modelos de atención que nos invitan a pensar en una atención centrada en el paciente. Recordemos siempre que menos es más, entonces siempre listar, evaluar, compartir las decisiones con nuestro paciente, tener muy explícita la información que damos y dar orientación específica si vamos a prescribir y hacer un seguimiento de nuestros pacientes para garantizar adherencia y un mejor control de las enfermedades. Por último, para llevar a casa, recordar que la polifarmacia es frecuente y tiene graves consecuencias. Debemos evaluar en cada paciente las posibles interacciones farmacológicas. Recordar que la desprescripción sistematizada es segura y tiene un impacto positivo y que hay herramientas que podemos utilizar y que nos puede orientar a la desprescripción de los medicamentos. Sin embargo, independientemente de las listas, debemos siempre individualizar con nuestros pacientes los objetivos terapéuticos, las indicaciones y obviamente la dosificación de cada uno de los medicamentos que tenemos. Muchísimas gracias. Les dejo mis correos si tienen alguna duda o pregunta que no pueda ser aclarada durante la sesión que sigue. Muchas gracias. No, al contrario, mi doctora, muchísimas gracias a ti por estas enseñanzas que de verdad son casos bien, bien del día a día, no solamente de la enfermedad renal crónica, sino en la atención del adulto mayor. Todos tenemos temor de no hacer nada por el PET y creemos que poniéndole drogas que estamos colaborando con eso y lo que estamos pudiendo es empeorar una situación. Quisiera aprovechar que nombraste el ejemplo del tramadol. Recordemos que el tramadol en pacientes con enfermedad renal grado 3B, grado 4 y grado 5 está contraindicado. Tiene dos metabolitos que son activos y se eliminan por vía renal y entonces obviamente se ven afectados cuando sucede esto. Este ejemplo que citaste con tramadol es verdad, muy cotidiano. Se usa mucho en urgencias desafortunadamente y después tenemos los pacienticos con los efectos secundarios. Quisiera que los que deseen hacer las preguntas de manera verbal puedan alzar la mano y Johan nos ayuda dándole la palabra. Mientras tanto, vamos a ver qué preguntas hay en el chat. Se me borraron, yo las tenía aquí. No sé si Johan tienes tú el archivo de las preguntas. No, doctor, las preguntas son las que se generen por el chat y ahí sí los participantes las pueden Ok, escribir. muy bien. Entonces, estamos escuchando las preguntas, por favor. Escuchemos que tenemos Buenas tremenda noches. conferencista. Buenas noches, doctora Dice Zabal.
Bueno, no, Mm. para todos, muchas gracias por conectarse, por estar aquí apoyando las actividades del comité, especialmente pues a la doctora Liana, una excelente conferencia. Quería solamente como que nos aclararas un poquito, digamos, esa relación que tiene con otros síndromes geriátricos, especialmente la fragilidad, ¿sí? Porque muchas veces, digamos que eh, estos pacientes tienen tantas condiciones de comorbilidad que hacen que vayan a muchos especialistas, como tú lo has nombrado, y generalmente esto lleva, muchas veces la polifarmacia lleva a fragilidad y la fragilidad también está relacionada con la polifarmacia. Entonces, quería como que nos contaras un poquito de esto. Bueno, para los que no sepan, la fragilidad hace parte de uno de los síndromes geriátricos. Básicamente es un reflejo de la disminución de la reserva fisiológica del adulto mayor. No todo adulto mayor es frágil. Eso es también relevante tenerlo en cuenta. Y cuando se presenta la fragilidad, esta fragilidad primero es multidimensional. Generalmente no solamente es física, sino también es cognitiva, es social y puede llegar a mayores efectos en relación a mayor hospitalización, mayor mortalidad, mayor declinación funcional. Cuando un paciente es frágil, estos pacientes es importante adecuar mucho más la medicación en ellos, porque podríamos decir que todos los cambios farmacocinéticos y farmacodinámicos se exacerban o son muchísimo más marcados. Entonces ya vemos, por ejemplo, en la literatura cómo empezamos a diferenciar el paciente robusto del paciente frágil e inclusive ya hay un cajón diferente para el paciente con discapacidad importante y con un pronóstico de vida limitado. En el paciente frágil, las reacciones adversas a medicamentos y los efectos de la polifarmacia se pueden multiplicar, ¿sí? Entonces, cuando un paciente robusto nos puede tolerar un inicio de dosificación de una amlodipino de 5 miligramos, el paciente frágil con 2,5 miligramos de amlodipino, y lo hemos visto, se nos hipotensa o hace ortostatismo. Se nos cae, hace una fractura, mayor declinación funcional y empieza un círculo vicioso en relación a la declinación. Entonces, los adultos mayores frágiles, ¿sí? Son aquellos pacientes en los cuales debemos tener mayor precaución. Mm. ¿Cómo identificar la fragilidad? Hay varias escalas que se utilizan, tal vez para el médico no geriatra, les recomiendo al menos dos de ellas. Uno es el FRAIL, que nos habla del paciente que reporta fatiga, tiene más de 5 enfermedades que impactan su funcionalidad física y cognitiva, no puede subir un bloque de escaleras de forma independiente, no puede caminar al menos una cuadra y no realiza actividad física. Esa es una forma. Si tiene al menos 3 parámetros, es un paciente frágil. Y hay otra forma de evaluarles que es la que más utilizamos en el Comité de Nefrogeriatría, porque es una escala que inclusive podríamos basarnos en lo visual, aunque siempre debemos corroborar con la definición de cada uno de los estadios, que es la escala clínica de fragilidad. Escala clínica de fragilidad va de 1 a 9. 1, 2 y 3 es un paciente en general en buen estado. 4 es un paciente que llamamos prefrágil. 5 es un paciente que ya se considera frágil y es el paciente que ya empieza a depender en algunas actividades instrumentales a pesar de ser independiente en sus actividades básicas. Paciente en 6 es un paciente que ya empieza a estar dependiente en sus actividades básicas, bañarse, vestirse, eh, comer, la continencia. El 7 es un paciente ya más limitado. El 8 es un paciente limitado. En cama y con un pronóstico muy limitado, y un paciente 9 es un paciente que está prácticamente con un pronóstico más limitado, podemos decir que final de vida. Entonces, en ese contexto, los pacientes frágiles a partir de 5 y más aún el paciente que está discapacitado, pues el riesgo de efectos es mucho mayor, por cuanto debemos considerar que en ese paciente robusto, por ejemplo, podemos buscar metas terapéuticas óptimas, ¿sí? Podemos inclusive hacer un margen muy similar al paciente más joven. En el paciente frágil tenemos metas, pero son metas mucho más laxas. Entonces, por ejemplo, si en un paciente robusto buscamos metas de cifras tensionales alrededor de 140-90, y si lo tolera un poco más, más aún si tiene microalbuminuria, enfermedad renal, pues lo ajustamos. Sin embargo, en el paciente frágil tenemos que flexibilizar esas metas. Entonces, ese paciente puede llegar a tener metas de 160-90, ¿sí? Y en el paciente ya
muy cerca o al final de vida o con un pronóstico limitado, pues ya no nos vamos a centrar posiblemente en las cifras tensionales, sino en la parte sintomática, que no haga hipotensión y que pues las crisis de hipertensión que eventualmente puede llegar a tener, que no lo lleven a hospitalizarse ni asistir a urgencias. Entonces, de allí es importante siempre tener en cuenta en qué grupo está nuestro adulto mayor. Esto, pues obviamente son grupos a grosso modo, pero la orientación de cada uno de ellos es particular. Y obviamente, pues estos son grupos grandes, pero cada paciente es un individuo aparte, por lo tanto, cada uno de ellos debemos individualizarlo en relación a otros factores como el componente cognitivo, el componente social, el componente nutricional, que hace mucho más compleja, pero mucho más interesante el manejo del adulto mayor. Muy Muchas bien, gracias. excelente. ¿Hay alguna otra pregunta, apreciados colegas? Pues mi doctora, darle de nuevo muchísimas las gracias, de verdad que el apoyo para ti, para nosotros, perdón, ha sido fantástico. Invitarlos a todos que continúen en la página web de la Sociedad Colombiana de Nefrología las actividades del Comité de Nefrogeriatría. Acabamos de tener el Congreso Nacional, ya el año entrante lo estamos planeando para hacer en la ciudad de Bucaramanga, donde están todos invitados. Y de verdad, muchísimas gracias, doctora Eliana, excelente, excelente conferencia y muchas gracias a todos por habernos acompañado en esta noche. Que tengan un buen descanso. Bueno, muchas gracias a todos por su asistencia y bueno, cualquier inquietud o duda, pues ya saben que al correo también podemos comunicarnos. Listo, y estamos muy pendientes Perfecto. por parte del Comité de Nefrogeriatría. Listo.